Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Soy Ada y soy cofundadora de Ecuánima junto a María Ángeles Quesada y a Eduardo Román. A María Ángeles ya la conocéis bien y ha sido ella quien me ha invitado a participar esta tarde y estar en esta sesión de trabajo con vosotros. Una sesión que vais a dedicar a dialogar, a pensar, a trabajar la idea de cuerpo, y precisamente ella me ha invitado a participar para presentaros una nueva manera de entender el pensamiento, una forma de entender el pensamiento y el trabajo con ideas, a mi juicio bastante novedosa, que se llama Body Thinking. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña presentación, voy a estar con vosotros unos 10 minutos, en los que os voy a contar el ABC, lo esencial sobre Body Thinking, para que podáis entender lo que es, para estimular un poco el debate y las prácticas que vais a realizar después, y sobre todo para ver si consigo que os pique un poco el gusanillo en torno al Body Thinking y animaros a pensar en vosotros mismos de una manera diferente. Entonces, voy a compartir con vosotros una presentación. Esta presentación la vais a poder descargar después si queréis. Podéis poner en contacto conmigo. Ahí podéis verla. Y vamos a empezar. ¿Preparados? Una mini clase condensada y espero que os parezca interesante. El ABC del Body Thinking. Vale. Vamos a empezar. Os voy a hacer una pregunta. Una pregunta que parece sencilla, como obvia, pero ya sabemos que tenemos que cuestionarnos las cosas obvias, ¿no? En filosofía. La pregunta es, ¿con qué pensáis? ¿Con qué pensáis? Si hubiera estado con vosotros hoy, esta tarde, habría repartido unas hojas con un dibujo de una figura humana y os habría pedido que coloreaseis la parte del cuerpo con la que pensáis. Ahí podéis ver un ejemplo. Y yo creo que quizá alguien me habría sorprendido, ¿no? Pero creo que la mayoría habría optado por colorear esta zona, la zona de la cabeza y en concreto la zona de la frente, queriendo indicar el cerebro, ¿no? Fácil, el cerebro. Pensamos con el cerebro. Sí, el cerebro es el que piensa, es el que toma las decisiones y el que envía las órdenes al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo recibe las órdenes y obedece. Vamos a llamar esta postura, que es muy popular y que yo creo que todos comprendemos así rápidamente, la tenemos muy incorporada, cerebrocentrismo. Y aclaramos un poquito, ¿qué es el cerebrocentrismo? El cerebrocentrismo es la teoría de que cualquier comportamiento humano, que todos los comportamientos humanos, se explican acudiendo a componentes del cerebro, además cada vez más pequeños. La conducta humana, todo el funcionamiento del ser humano, se explica acudiendo al cerebro. En este modelo, ¿qué sucede? Que el que piensa es el cerebro, el cuerpo no piensa. El cuerpo es ajeno a la inteligencia, al sentido común. De hecho, puede tener tendencia hacia la autodestrucción y se puede comportar de manera ilógica, caprichosa o loca. Esta concepción del cuerpo hace que entendamos que, que el cuerpo puede llegar a ser peligroso, que hay que controlarlo, que hay que vigilarlo, que hay que educarlo. Y sobre esta lógica operan gran parte del sistema educativo que tenemos hoy, la medicina también, la disciplina, la moral. Ahí tenéis en la presentación unos cuantos ejemplos. Y tenéis además esta imagen del carro con la que quería mostraros una analogía sobre el ser humano. El ser humano tendría una parte que es la que guía, dirige, controla, que sería el cerebro, que sería el cochero, y por otra parte tendríamos al cuerpo, que puede ser como un animal desbocado. Hay que agarrar las riendas y dirigirlo, porque él solo no sigue ninguna lógica interna. Vale, bien, pues ¿cuál es el problema? ¿Qué problema hay con esta idea sobre el ser humano? El problema, a mi juicio, a mi modo de ver, es que el cerebrocentrismo, esta forma de entender el ser humano y su comportamiento, es una forma actualizada
del antiquísimo dualismo. Yo creo que os sonará el término dualismo. El dualismo es la teoría que sostiene que estamos formados por dos entidades completamente diferentes, por dos sustancias diferentes, el alma y el cuerpo. Y no solo son diferentes, sino que están separadas y una superior a la otra. Una dirige y manda a la otra. Sabemos, el alma dirige al cuerpo. Vale, pues este viejo dualismo se plasma en la actual neurociencia y en la psicología. El rol que ocupaba el alma, ese rol superior y de dominio sobre el cuerpo, lo ejerce ahora el cerebro, y además identificamos con la mente. Esto es un problema porque cualquier forma de dualismo, cualquier teoría que nos lleve a vernos como seres divididos, como seres escindidos, genera dolor, genera sufrimiento. Sufrimiento de diverso tipo. Físico, psíquico, espiritual, si queréis, emocional. Yo sé que esto es algo sobre lo que no puedo convenceros ahora, en este rato. Quizá algunos puedan conectar con esto de manera intuitiva, esta relación entre el dualismo, entre una visión escindida, una visión que separa entre el cuerpo y la mente, y la generación de problemas. Quizá alguno lo comprenda, quizá incluso alguno lo comparta, pero no importa si todos no lo hacéis, porque lo que seguro que vais a entender bien es que en este modelo, en el que el cerebro es el centro, es el jefe, el pensamiento se considera una actividad mental. El pensamiento es una actividad mental. ¿Qué quiere decir esto? Una actividad separada del cuerpo y realizada solo por el cerebro. El cerebro que equiparamos con la mente. Vale. Pero es que hay otra manera de verlo. Hay otra manera de entender el pensamiento que no sea que es algo que realiza el cerebro, que es una actividad mental. Pues sí, y eso es lo que quiero proponeros. Quiero invitaros a sumaros a un cambio de paradigma, o al menos a considerarlo y a explorarlo, a darle una oportunidad. El nuevo paradigma que os propongo es la cognición corporal o el pensamiento corporal. Os recuerdo que la cognición sería la capacidad humana que tenemos de procesar información. Y como ejemplo tenemos el aprendizaje, cuando razonamos, ahí estamos procesando información, cuando tomamos una decisión, los procesos de atención, de memoria, sentimientos, etc. Vale. Pues lo que os propongo es considerar la cognición, incluido el pensamiento, como una actividad corporal, como algo que realiza todo el cuerpo, incluido el cerebro, pero no solo el cerebro. Cognición corporizada, pensamiento corporal. Y voy a intentar aclararos un poquito más esta idea a través de otra analogía. En este caso veis un ecosistema acuático con distintos seres orgánicos e inorgánicos. Vemos pues un ave, vemos peces, insectos, plantas, bueno, un montón de cosas. Vale, y funciona además. Pero ¿quién manda ahí? ¿Quién dirige este ecosistema? ¿Quién está ahí pensando para que esto funcione? Esto lo pregunté una vez en Twitter o en Facebook y alguien me dijo que el sol, por cierto, que me pareció curioso. Pero bueno, sabemos que los ecosistemas no hay nadie dirigiéndolos desde fuera, sino que tienen una lógica interna, una forma de autorregulación interna. Pues tomad esta analogía y trasladarla al ser humano. Vamos a pensar al ser humano como un sistema que se autorregula. Es decir, ¿y si no hubiese una jerarquía entre cuerpo y mente? No hubiese nadie en el centro, nadie arriba, nadie en la cúspide, nadie dirigiendo y dando órdenes. Al igual que en un ecosistema, no hay una única entidad que dirija en el ser humano. Ya interpretemos esta entidad de forma física, cerebro, ya de forma psicológica, la mente. Lo que hay en el ser humano es una forma de autogestión y de autorregulación del sistema global. Y os recuerdo que un sistema es una entidad que existe y que funciona como un todo, gracias a las interacciones entre sus partes. Vale, pues vamos a tomar al ser humano como un sistema autorregulado. Somos sistemas.
creo que es una idea que no es tan difícil de aceptar, ¿vale? Pues si somos sistemas, interpretemos la capacidad de pensar dentro de esta lógica sistémica. El pensamiento no es una actividad mental separada del resto del cuerpo, porque en sentido estricto no existen las actividades puramente mentales en cuanto a actividades separadas del cuerpo o del resto del cuerpo, que eso le afectará al cerebro, porque somos un sistema. Lo que ocurre en un lado afecta en otro. Y vamos a profundizar un poquito más. ¿En qué me baso yo para decir esto? Bueno, me baso en varias cosas, pero como tenemos muy poco tiempo, he optado por presentaros algunos experimentos científicos, porque la ciencia es un lenguaje que podemos compartir, ¿no? Un lenguaje común. Voy rápida, pero recuerdo que esta presentación la podéis consultar después y que tenéis, os dejo ahí algunos enlaces. Bueno, tenemos experimentos que muestran que estimulando los receptores primarios, como puede ser la piel, eso afecta a procesos cognitivos abstractos. Por ejemplo, un experimento hecho por la Universidad de Yale que ha demostrado que variando las sensaciones de calor y frío en las manos, eso repercute e influye en el juicio que posteriormente emitimos sobre personas, simplemente actuando sobre las sensaciones de calor y frío en las manos. O tenéis otro experimento, si llevamos a alguien a mover los ojos hacia el lado derecho, guarda correlación a que va a imaginar números más altos. Si lo hace hacia el lado izquierdo, va a imaginar números inferiores. Otra idea muy interesante, que no se os sonará, es la de entender el estómago como un segundo cerebro. Y esto es algo más que una metáfora. El estómago tiene 100 millones de neuronas, una red neuronal que equivale al cerebro de un gato. Pensar, es algo bastante significativo. Y esta red posee la capacidad de producir y liberar los mismos neurotransmisores, hormonas y moléculas que el cerebro superior, digamos. Es por eso que se está empezando a hablar de inteligencia digestiva, que es un término de Irina Matveikova. Esto, ya os digo, es algo más que una metáfora que se está empezando a tomar bastante en serio y, de hecho, hay investigadores que están comprobando que actuando sobre la flora bacteriana de los intestinos, eso afecta a cambios, produce cambios en la conducta humana. ¿Por qué esto es tan relevante? Pues porque resulta que podemos actuar sobre capacidades mentales humanas sin pasar por el cerebro, interactuando con otras partes del cuerpo. Pero ojo, esto no quiere decir, es decir, que nuestras ideas estén en nuestro cuerpo, que el pensamiento sea corporal, que sea lo que hacemos con todo el cuerpo, no quiere decir que si yo pienso algo, ejemplo típico, podría tener cáncer, tengo cáncer, eso no quiere decir que lo cree en mi cuerpo, en mi materia, ¿vale? Como sostienen algunos libros, ¿no? Por ahí de mala autoayuda. Porque si suponemos eso, si suponemos que si pienso algo lo creo en mi cuerpo, estamos suponiendo que la mente, de nuevo, manda al cuerpo. Y caemos en el viejo paradigma, ¿de acuerdo? La mente da órdenes al cuerpo y el cuerpo obedece como agente pasivo. Pero es que cuando tomamos al ser humano como un sistema, como en el paradigma del body thinking, no hay agentes pasivos, no hay agentes que solo reciban órdenes. Lo que tenemos son procesos causales bidireccionales, no causa-efecto, sino un efecto que a la vez se convierte en causa. Propiedades bidireccionales, retroalimentación, feedback. Yo sé que esto es un poquito complejo, pensar en sistemas, es algo un poco complejo, pero espero que la idea básica de lo que os quiero transmitir, de esta nueva manera de entender al ser humano y en consecuencia el pensamiento, espero que la estéis captando. ¿Y en qué nos afecta esto a nosotros? Y llegamos aquí a un punto interesante. Bueno, esto evidentemente abre posibilidades nuevas a la investigación científica, incluso en el campo terapéutico tiene muchísima relevancia, pero claro, nosotros no estamos aquí hoy para hacer ciencia, ni siquiera terapia, estamos para filosofar, estamos para pensar juntos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta manera de entender el pensamiento a la hora de filosofar y de pensar en cuestiones existenciales, en las grandes ideas que marcan nuestra vida? Bueno, pues vamos a empezar a tomarnos en serio esto de que
las grandes ideas que marcan nuestra vida y lo que hacemos con ellas no son ajenas a nuestra estructura física, a nuestro cuerpo. Empecemos a considerar el pensamiento como una actividad corporal y pensar las consecuencias que puede tener esto en un laboratorio como el que estáis ahora. Puede cambiar muchísimo la dinámica, los diálogos, los ejercicios. Bueno, María Ángeles, yo sé que ella ya lo lleva metiendo así de varias maneras ya en su trabajo, ¿no? Y lo que estoy haciendo yo ahora es como explicitarlo más. Y os hablo directamente del pensamiento y de una filosofía encarnada, hecha carne. Decimos adiós a esa imagen de ideas flotando porque no somos espíritus flotantes, somos seres de carne y hueso. Y, ojo, cuerpos distintos, esto es muy curioso, cuerpos distintos y atrevidos están relacionados con modalidades diferentes de pensamiento. Es algo que está como en la sabiduría popular, es algo que está incluso en las tradiciones orientales, en las terapias cuerpo-mente, pero que en el plano de la filosofía, del pensamiento, y no digamos en el académico, no está presente todavía, no está desarrollado y no está comprendido. Por eso lanzo mi propuesta de Body Thinking. Lo que me gustaría es que seamos capaces de construir técnicas capaces de potenciar todo ese valor maravilloso que tiene el cuerpo y toda esa potencia para participar de forma consciente, de forma activa en los procesos de pensamiento. Vamos a conceder al cuerpo el poder de pensar. Es un potencial que estamos infravalorando, que estamos despreciando. Además de generar muchos problemas, es que estamos perdiendo muchísima riqueza. Y además, el body thinking podría aplicarse en distintos ámbitos, incluso empresarial, bueno, educativo, muchas cosas, y yo lo que os quiero proponer es hacerlo desde una perspectiva filosófica. Y en concreto, creo que podemos ahondar en el camino del autoconocimiento y del contacto con la propia filosofía de vida desde la exploración directa de nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que pensemos sobre nuestro cuerpo, nos sentemos así a pensar con el intelecto, porque el cuerpo, soy un cuerpo, no soy un cuerpo. No, vamos a tomar contacto con nuestro propio cuerpo, con nuestra anatomía, con nuestra fisiología. Es algo que todos podemos hacer, podemos tener esa experiencia directa. Lo que pasa es que no estamos entrenados en ello, ¿no? Entonces, os doy una breve pincelada metodológica, una breve respuesta al cómo se hace esto, aunque ya os digo que es una pequeñísima presentación. Tenemos que combinar técnicas de relajación o técnicas de movimiento corporal. En segundo lugar, entrenar y dirigir la atención sobre el propio cuerpo, observación, escucha, conciencia corporal. Y, por último, desplegar nuestras herramientas filosóficas, reflexión, interpretación. Esos serían como los tres pasos básicos para desarrollar una propuesta de Body Thinking. Y el ejercicio que os propuse en torno a explorar la similitud y la hipótesis de que nuestra manera de comer guarda un paralelismo con nuestra manera de pensar, iba un poco en esa línea, aunque no presentaba una técnica de relajación o una técnica de movimiento corporal, partía simplemente del punto 2, la atención y la observación de una actividad cotidiana. Mi objetivo con el ejercicio era que pudierais experimentar con la idea de que el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas en absoluto, sino que funcionan como un todo, hasta el punto de que nuestra manera de comer, de nutrirnos físicamente, es similar a nuestra manera de nutrirnos intelectualmente o psíquicamente. Sé que no ha habido demasiada respuesta, os invito a entrar en la comunidad virtual y leer el ejercicio, que yo creo que es interesante de verdad, y a compartir allí, o incluso ahora después, cuando entréis en la práctica con María Ángeles, reflexiones, críticas por supuesto, experiencias, cómo ha sido, y empezar a dialogar, a trabajar esta manera de entender el pensamiento. Y nada más. Aquí, eso, os invito a pasar a la práctica, a disfrutar mucho de la sesión que vais a hacer hoy con María Ángeles en torno al cuerpo, a tener presente esa mirada hacia vuestro propio cuerpo en la sesión de hoy, a lo que sucede en él, a lo que sentís, a cómo podéis
no usar el cuerpo, porque sería seguir considerándolo como un esclavo de la mente, un instrumento de la mente, sino a estar en vuestro propio cuerpo. Pensamos desde y con el cuerpo. Filosofemos desde y con el cuerpo. Y os dejo con esta sugerente cita de Torja y Francesca Speciani. ¿Por qué pensar con solo unos pocos centímetros de materia gris cuando podemos hacerlo con todo el cuerpo? Y nada, muchas gracias. Espero que hayáis podido seguir el hilo. Yo sé que ha sido unos minutos, una mini clase, pero muy condensada. Espero haber conseguido transmitiros la idea de lo que es el ABC del Body Thinking. Me tenéis en esa dirección de correo electrónico para seguir charlando, para plantearme cualquier duda que tengáis, cualquier propuesta, porque estáis invitados a explorar este paradigma conmigo, que además está en construcción. Estoy haciéndoles de un enfoque muy experiencial y muy experimental y muy híbrido. Así que me tenéis ahí al otro lado para uniros a él si queréis y experimentar conmigo. Muchas gracias.